Hola a todos, buenos días. Les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Como siempre, yo soy Juan Diego Vivas, su anfitrión en este espacio, donde, como les he dicho en las últimas semanas, vamos aprendiendo desde la teoría hasta la práctica. Y en estos momentos ustedes están viendo una invitación que les tenemos, porque mañana tenemos la segunda sesión de nuestra masterclass, cómo enfrentar la incertidumbre y navegarla con confianza, que la hacemos en conjunto con la Universidad de los Andes. Así que desde ya les voy diciendo que se inscriban. Es una masterclass gratis con certificado. Si ustedes participaron en la primera sesión que fue el viernes pasado, obtendrán el certificado. Y si no, igual pueden inscribirse para estar pendientes porque también les compartiremos la grabación de la primera sesión. Y es un tema bastante interesante. Continuando con la Escuela de Gestión de Riesgos, en esta sesión nos acompañará como expositora Geraldine Ariza del equipo de Customer Success. Gerald, buenos días, ¿cómo estás? Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Gerald, por participar otra vez en este espacio. Geraldine ha estado muy activa en esta temporada de la Escuela de Gestión de Riesgos. Hoy vamos a hablar sobre recomendaciones para garantizar los requerimientos de una base de eventos de alta calidad de acuerdo a Basilea 3. Y antes de empezar, les quiero hacer una invitación porque si quieres, Gerald, ayúdame a devolvernos al anterior. Nuestro próximo webinar, que será en el mes de octubre, el 9 de octubre para ser exactos, es sobre inteligencia artificial y compliance con Fidel Gómez, especialista en gestión de riesgos de delitos financieros. Así que si a ustedes les interesa todo el tema de compliance y quieren mejorar sus habilidades con la inteligencia artificial, ese webinar es para ustedes. Todos estos links se los estaré pasando por el chat, como siempre. Y recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el módulo de preguntas y respuestas que estaremos pendientes para responderlas después de la exposición. Eh, Durante la exposición también vamos a explorar nuestra herramienta de Pirani, así que les voy a estar dejando el link para que inicien sesión, que es súper fácil, y también por si tienen alguna duda con Pirani o de Pirani, mejor dicho, les voy a estar compartiendo el link para que agenden una reunión y puedan salir de todas sus dudas. Y ahora sí, sin más que decir, adelante Geraldine con tu exposición. Gracias Juan Diego. Bueno, buenos días a todos. Espero que este espacio sea de provecho para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy sonado, muy recomendado y realmente lo que esperamos cuando una organización madura en gestión de riesgos y es que realmente la base de eventos tome mucho más poder y tomemos decisiones basadas en esta historia. ¿Listo? Para arrancar, vamos a hablar de 8 punticos muy puntuales y es de a dónde nace o qué necesito yo como organización para que esa base de eventos realmente se gestione dentro de la organización y poder llegar a ella. Más que una estructura o como tal, algunas columnas que pide algunas normativas en algunos países es diferente, es más conceptual y que debo garantizar. ¿Listo? Y lo primero que debemos garantizar es la gobernanza y políticas claras. Cuando hablamos de gobernanza y políticas claras dentro de la organización es si yo ya tengo documentado todos mis procedimientos y mis políticas de gestión de riesgos dentro de la organización. Usualmente, ¿qué pasa con esta documentación? La creamos como, por ejemplo, el manual de gestión de riesgos. Hablamos de nuestra metodología, cómo califico mi riesgo inherente, mi riesgo residual, mi matriz de riesgos, pero quedamos ahí. Realmente, la gestión de riesgos la vemos como en dos etapas. La primera, matriz de riesgos, y veamos la segunda etapa, eventos o la gestión de monitoreo. Entonces, yo ya tengo mi matriz, tengo calificados mis riesgos. ¿Qué me desplazan estos riesgos? ¿O qué le dan vida a través del tiempo a esas matrices? Eventos. Las matrices de riesgos no son estáticas en la historia. Si son estáticas, quiere decir que yo solo documento matrices, tengo un repositorio con mis riesgos, pero no los alimento periódicamente. Y las normas nos dicen, o las buenas prácticas, que mínimo una vez al año debemos monitorear estos riesgos. ¿Y cómo los monitoreamos o cómo llegamos a hacer auditoría? De una revisión de pronto de riesgos y controles. Si se ha presentado, si no se ha presentado. Cuando hablamos de si se ha presentado es algún riesgo materializado, ¿dónde alojamos esta información? En eventos. Y aquí cobra vida eventos como tal. Todos los eventos que reportamos como tal dentro de la organización generan algunas pérdidas y recuperaciones. Y al final tenemos información de valor dentro de la gobernanza de una organización o la alta gerencia es cuánto pierdo, ¿cierto?
dentro de mi organización, cuánto estoy asumiendo y cuánto estoy dispuesto a perder. Y aquí nacen muchos más términos interesantes como apetito al riesgo, por ejemplo. Entonces, al ver que muchas organizaciones solamente a nivel de gobernanza o documentación como tal, solo tienen el manual de gestión de riesgos, nos preocupa. Entonces, por eso tenemos estos temas realmente que queremos dejarles el mensaje y es documenten, aparte de las matrices de su gestión de riesgos, políticas y procedimientos de debe reportar eventos. Si algo falló, cada funcionario debe reportarlo y por qué canal y mostrar cuáles son los canales autorizados, cuál es de pronto el flujo de trabajo dentro del evento. Entonces yo reporto el evento, lo valida el área de riesgos y me van contando hasta que se cierre este evento, ¿sí? Yo como usuario principal reporteador debería saber qué pasó con mi evento, si es un evento o no es un evento y qué impacto tuvo él. ¿Por qué es tan importante esto? Muchas organizaciones vemos que generan cultura, toda la organización reporta eventos, pero solo la alta gerencia se entera si hay pérdidas como tal. Entonces yo, Geraldine, por ejemplo, dejé de enviar un correo electrónico, materialicé algún riesgo dentro de mi organización por no enviar ese correo. Nunca supe qué pasó. Y para mí, conceptualmente, no envié un correo. No le veo la importancia como tal de pronto a no enviar ese correo electrónico. Resulta que ese correo electrónico es base a un ente externo que puede generarnos multas y sanciones. Sí multaron a la organización, pero yo no me enteré. Entonces, cuando nosotros no vemos la importancia como tal eh, de generar o reportar eventos o cómo me impacta que yo materialice un evento, ¿sí? Por más mínimo o por no costo que traiga, pues no le demos la importancia a eventos. ¿Listo? Entonces, lo que queremos impulsar es que, aparte que la organización sepa los canales, el paso a paso, la involucremos y sepan todo el flujo de trabajo que hay detrás de un evento de gestión. ¿Listo? Adicional, responsables definidos en cada área. Usualmente las matrices las conoce el líder del proceso, ¿sí? Acá lo que hablamos de responsables definidos en cada área es que todos tengamos la responsabilidad de reportar un evento, independientemente del que sea. Generemos cultura y que ellos sepan que es su responsabilidad no ocultarlo ante la organización. ¿Listo? Esto simplemente para que con la historia de eventos podamos tomar decisiones de valor en riesgos, ¿sí? Cada vez tengamos un apetito de riesgo, que es cuánto yo dejo, ¿cierto? De pronto dentro de ese presupuesto que estoy dispuesto a asumir de riesgos y sea más real. ¿Listo? Para empezar, los primeros años de pronto no va a ser algo, un dato muy puntual, pero las normativas nos dicen, o las buenas prácticas, que de 5 a 10 años una base de eventos ya consolida información de valor. Lo importante es iniciar. Y por último, el comité de riesgos que supervise la calidad de esa base de eventos. Entonces, tenemos un comité de riesgos, muchas organizaciones, donde hablamos cuántos riesgos tengo, cómo va mi matriz, entre otras cosas. Pero muy pocas veces hablamos realmente de qué hacemos con esa base de eventos. ¿Cómo garantizamos que esa base de eventos tenga buena calidad de data? ¿Por qué? Porque simplemente nos reportan, generamos el paso a paso, ¿cierto? De esa base de eventos, pero hay organizaciones que solamente lo hacen por buena práctica, pero no tienen una estructura, por ejemplo, reglas, que mi fecha de inicio no sea superior a la de finalización. Son reglas de negocio. Se supone que si yo tengo una base de eventos y tengo ya una estructura, superviso su calidad en que esté bien descrita, tenga un nombre, las fechas sean coherentes, tenga un responsable, realmente sepa cuál es el impacto que generó este evento, si tuvo pérdidas, si tuvo recuperaciones, cuál fue la cuantía neta que yo como organización asumí, entre muchas más pautas que tenemos frente a una base de eventos como tal. Entonces, importante que aparte del comité de riesgos que habla de cuántos riesgos tenemos, las matrices, el monitoreo de riesgos, de controles, hable de esta base de eventos y cómo ha evolucionado y cómo generamos valor o extraemos información de ellas. Aparte de la gobernanza, tenemos pues algunas definiciones consistentes, ¿sí? Y es que la organización como tal debe tener súper claro o definir qué es un evento de pérdida, ¿listo? Que es un evento que nosotros realmente nos está costando como tal, como organización. Para cada organización y depende de su core de negocio, esto puede variar, ¿sí?
pero lo importante es que lo tengamos súper claro, que es un evento de pérdida y qué hacer cuando se nos presente. No todos los eventos nos generan una pérdida como tal dentro de la organización. Y acá no hablamos solo de pérdida económica, ¿sí? Muchas veces tenemos pérdidas o impactos negativos como reputacionales, ¿cierto? De imagen de la organización. Y eso de pronto el evento no tuvo una pérdida, no me costó nada, pero el siguiente mes dejé de traer clientes. ¿Por qué? Porque ese impacto reputacional generó, ¿cierto? De que algunos clientes o el voz a voz dejaran de contratarme. Eso es súper importante. Que realmente, cuando se materializó el evento, no tuve una pérdida directa, pero indirectamente dejé de traer dinero a causa de ese impacto reputacional. Y esto lo debemos mapear, ¿sí? Porque muchas veces no le vemos el valor o la importancia de un riesgo materializado cuando no me tiene una pérdida directa económica al instante. Esto lo debemos monitorear y realmente revisar si de pronto mi impacto económico no fue en este instante, pero sí a largo plazo. ¿Listo? Las categorías alineadas con Basilea. Ya nos dicen qué categorías tenemos, cuáles son las líneas de negocio, cuál es la clasificación de riesgos. Y algo que he encontrado aquí dentro de las diferentes organizaciones es que no saben cómo clasificar, ¿sí? Ni sus líneas ni la clasificación de riesgos en los tres niveles. Acá los invito a que conozcan su organización, que realmente hagan mesas de trabajo, ¿sí? Esto es como una buena práctica donde todos definan qué es un evento de pérdida, cuáles son las líneas de negocio que van a utilizar, cuáles son las clasificaciones de riesgos y que toda la mesa de trabajo que va a manejar la base de eventos sepa, ¿vale? El que reporta el evento no debe saber la normativa ni debe saber cómo clasificar su riesgo, simplemente no lo reporta. Él es el reporteador, cuando asignamos una persona líder de riesgo a que revise el evento, a que le adjunte información, a que lo clasifique, ese equipo que se va a encargar de estar asignado y gestionar la base de eventos es lo más importante para que mi evento tenga calidad. ¿Listo? Y uniformidad en criterios de registro, lo que les decía. Anteriormente la base de eventos se manejaba en Excel, donde el primer evento tenía nombre, fecha de inicio. No tenía más información. Otro evento tenía nombre, descripción, fecha de inicio, fecha de registro y fecha de finalización. Cada vez, cada evento tenía una estructura totalmente diferente. Cuando hablamos de bases de eventos de alta calidad, lo que hablamos es que mi estructura sea uniforme, totalmente diligenciada para todos los eventos o un periodo de eventos que yo voy a documentar. Entonces, esto es importantísimo. Para poder tomar decisiones debemos tener información real, para poder filtrar, para poder decir, bueno, dentro de las líneas de negocio, ¿cuál es la línea de negocio más afectada? ¿Cuál es mi proceso más crítico? En qué periodo o en qué mes he registrado más eventos. Entonces, las fechas, el nombre, la descripción, los campos que yo complemento para tener la base de eventos de alta calidad, sí, es importante para tener muy bien documentada la información. Hay organizaciones que hoy dicen, "Ven, pero yo llevo 20 años generando eventos y pues yo hace 20 años no sé qué pasó con ese evento. Al menos, digamos que por buena práctica, y en algunos países lo están solicitando, es 5 años atrás mínimo. Cumplamos con que esos 5 años atrás validemos y tratemos de completar los datos y tener una base de eventos sólida. Hay organizaciones con una gestión de riesgos mucho más fuerte que lo llevan hasta los 10 años atrás. ¿Listo? Lo importante es iniciar y poder tener al menos una estructura consolidada. ¿Listo? Aparte de ello, y hablamos de calidad de información, que era digamos que es continuidad a lo que les venía diciendo, y es eventos completos, reales y verificables. Anteriormente había muchos eventos que reportaban y ni siquiera eran eventos. Entonces tú tenías registrado 10.000 eventos, ibas a validar y de esos 10.000 realmente eventos de riesgo eran 3.000. Esa es la importancia que hoy en día en esa base de eventos de alta calidad tienen un flujo de trabajo, tienen un reporteado y un asignado. ¿Qué hacemos? Los dejamos totalmente diligenciados, o sea, eventos completos, reales, que realmente es un evento de riesgos, y verificables es que tengo toda la evidencia y el soporte de qué pasó, de que hay un impacto contable, una recuperación o una pérdida, y realmente tuve todo un flujo de trabajo. Eso es lo que buscamos en la calidad de información. Adicional, el evento que debe tener asociado su causa raíz y el impacto. ¿Qué quiere decir esto? Debe tener asociado su riesgo de
de las matrices como tal, a qué riesgo impactó o a qué riesgos, pueden ser varios, qué controles estuvieron involucrados que fallaron y el proceso y las causas y consecuencias. Cuando cogemos la matriz completa y la vinculamos al evento, ¿qué pasa automáticamente? Yo ya tengo evidencia para que ese riesgo y ese control le afecte la calificación. Quizás ese riesgo estaba calificado como bajo, pero ya se materializó. ¿Qué quiere decir? Debo afectarlo en su calificación. Ya se me presentó. Y si mi control estaba como 100% sólido, o sea, un control súper bueno, debo también, pues, pegarlo en la calificación para que esa solidez baje. Y a medida que yo voy registrando eventos, cada vez que le pego a la calificación del riesgo del control, mi matriz, ¿qué pasa? Es mucho más real. Ya no estamos hablando de que a juicio de experto califique un riesgo y un control. No, a través de eventos le estoy dando a cada uno el valor real. ¿Listo? Esta es la importancia y esto habla de madurez a través del tiempo en la gestión de riesgos y incluir controles y acciones correctivas. Ya tenemos la vinculación de el riesgo, el proceso, la causa del control al evento. Ya le impacté la calificación, que es una acción correctiva. ¿Qué debo hacer también? Validar si ese control es el adecuado para ese riesgo que se me materializó. O debo crear otro control que realmente me esté mitigando impacto y frecuencia. O si solo este control me estaba mitigando un frente, por ejemplo, impacto, pero frecuencia no. Entonces, aquí nos hace analizar un poco más. Cuando nosotros levantamos matrices en gestión de riesgos, muchas veces es un poco complejo saber si realmente que mitiga impacto o frecuencia. Yo digo, uy, creo un control. Mi control es súper sólido, es automático, tiene responsable, tiene evidencia. Lo asocio a un riesgo, digo, ¿y qué estamos mitigando? Impacto o frecuencia, y muchas veces, digamos, dicen, pongámosle 0, 100 o 50, 50. Listo, inicialmente tengo mi matriz, tengo un panorama, pero con la madurez de mi gestión de riesgos y cuando yo ya le asocio un evento, digo, es que falló y ya no es un control totalmente sólido y ya no me mitiga impacto ni frecuencia, ya empezamos a analizar mucho más mi riesgo y mi control y hacer una gestión de riesgos mucho más madura. ¿Listo? Entonces está la importancia de que eventos, más que tener un listado y una base, es cómo tomo decisiones con esa información y cómo voy corrigiendo o alimentando, ¿cierto? Paso a paso, mi matriz de riesgos, que es lo más importante. A través, digamos, ya tenemos la gobernanza, tenemos las definiciones, la calidad de información. También aparece algo de periodicidad y cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Actualizar la base de riesgos, la base de eventos, perdón, de forma continua. ¿Listo? Esta actualizar la base de forma continua, lo que nos dice es estemos revisando, que esté completa. Y aquí nace a veces una necesidad, es, si yo la tengo en Excel, sí, una herramienta tecnológica también es importante, que me ayuda a facilitar el flujo de trabajo, que me genere alertas automáticas, por ejemplo, sí, y que me garantice que, digamos, todos los campos son obligatorios, por ejemplo. Esto es súper importante, ¿listo? Entonces, aparte de tener o actualizar esta base de eventos de forma continua, también los reportes periódicos. En algunas organizaciones o en algunos países como tal, digamos por ejemplo Colombia, algunos corte negocio, usualmente los bancos o el sector financiero, ya es obligatorio tener una base de eventos de alta calidad y generar reportes. ¿Sí? Estos reportes deben tener una estructura consolidada, deben tener unas ciertas reglas de negocio, como les decía, la fecha de inicio no puede ser mayor a la de finalización y entregar una base totalmente efectiva para poder saber cuántas son las pérdidas reales de esa organización, ¿sí? O la cuantía que está asumiendo como organización. Entonces, los reportes periódicos son importantes, pero más que sacar un reporte y decir, bueno, saco el reporte todos los meses y lo voy acumulando en una carpetica, es yo qué voy a hacer con esos reportes, qué quiero mostrar o qué quiero que mi alta dirección conozca estos reportes periódicos. ¿Listo? Y cobertura de todas las áreas y procesos. Entonces, mi base de eventos debería tener consolidado eventos de todas las áreas y todos los procesos de mi organización. ¿Listo? No solo los que generan pérdidas, sino también los que no generan pérdidas. Y qué chévere yo poder decir, digamos, en un comité de riesgos, al final, mi proceso más crítico del año, el que más me genera eventos de riesgo, o cuál es el riesgo más materializado. ¿Y cómo tenemos toda esta información? Cuando tenemos una base de eventos de alta calidad.
Allí ya sabemos o tenemos información como tal de valor. ¿Listo? Entonces, antes de continuar con el siguiente punto, vamos a contestar algunas preguntas, ¿listo? Para poderlas ir abordando. Entonces, igual recuerden, tenemos el módulo de preguntas, allí voy a estar respondiendo cualquier inquietud de los temas que estamos hablando. Entonces, hay una pregunta que nos dice, ¿cómo manejar que la notificación de eventos no se haga un tema de quejas sobre cosas inclusive muy operativas, sino que realmente se haga sobre lo que tenga peso? Yo te voy a ser súper sincera frente a lo que nos reportan en eventos. Para que tu organización llegue a tener una alta madurez y saber que nos reporten cosas de valor, debemos iniciar primero con todo lo que ellos crean que genera un evento. Muchas veces son quejas, ¿cierto? Pero estas quejas debemos validarlas, ¿sí? Si son operativas, ¿qué es esa alerta que me le está generando al usuario? Pueden ser quejas que tú digas, bueno, no es algo que sea un riesgo, no es un evento, pero para eso es que creamos mecanismos. Y aquí vamos a hablar de otros mecanismos dentro de las organizaciones como la línea ética. La línea ética, usualmente las organizaciones tiene diferentes canales, eventos de riesgo operativo, evento de riesgos de seguridad de la información, que son incidentes de compliance, entre otros sistemas de gestión, ¿cierto? De mi GRC. Allí, esta línea ética lo que hace es distribuir la queja, el reclamo, el evento, a dónde va. Inclusive dentro de la línea ética hay un canal específico para seguridad y salud en el trabajo, para talento humano, cuando de pronto es una queja simplemente de pronto de convivencia o comité de convivencia. Estos canales son importantes, ¿sí? Pero lo importante es que, digamos, se cree la costumbre o la cultura de reportar lo que está sucediendo. Y no solamente queremos un canal para eventos o incidentes dentro de la organización, queremos un canal para abordar cada uno de los frentes de todos los sistemas y de talento humano. ¿Listo? Y que esa línea ética sea un filtro. Así al filtrar, ven, la solicitud que tú acabas de registrar o el reclamo, la queja es un evento de riesgo. O, mira, es un acto de comité de convivencia que vaya a tratarlo talento humano, por ejemplo. Pero esa línea ética, que es muy conocida, la debemos crear. Cuando generamos solo un canal de eventos, por ejemplo, o de incidentes, claro, vas a tener muchas cosas que no son catalogadas un evento. Y si este es tu caso, deja que te lo registren, pero retroalimenta a la persona. Entonces, Geraldine coloco una queja, yo puedo contestarle, mira, Geraldine, esto no es un evento de seguridad de la información, por ejemplo, no lo vamos a clasificar como tal, pero dile por qué. ¿Cuál es el pecado o el error común dentro de gestión de riesgos? Que nosotros no retroalimentamos. Entonces las personas dicen, pero es que yo ya registré como 80 eventos y sigo registrando y nunca me dicen nada. Pero si yo nunca le digo a la persona que de esos 80 eventos, realmente 70 no son un evento, va a seguir reportándolos. Acá es importante la cultura. Entonces mi recomendación hacia ti es, cada vez que tú retroalimentes a una persona, el próximo registro que haga esa persona, te lo aseguro, va a tener peso. Pero si no lo retroalimentas o no le cuentas cómo va su caso, ellos van a seguir generando, digamos que quejas, reclamos que no tienen que ver con riesgos. Entonces son diferentes mecanismos que lo que yo te recomiendo es absorbe todo lo que te envíen, pero o genera una línea ética y canalízalo por el canal correspondiente o retroalimenta a cada usuario con que te estoy cerrando el evento, no es un evento y el por qué. Esto es súper importante y hemos visto que la mayoría de organizaciones no lo hacen. Entonces, cuando tú registras un evento, sientes que te están ignorando o que realmente simplemente estás generando un reclamo, una queja y no sabes si realmente les llegó al área de riesgos. ¿Vale? Entonces es importante la retroalimentación y que no se sientan ignorados. Ese es mi mayor, digamos, consejo frente a mi experiencia. Hay otra pregunta que dice, ante la importancia de recopilar eventos, ¿existen mecanismos para verificar si existen eventos relevantes no reportados? Claro. Digamos que aquí nace, ya es algo muy importante que muchas organizaciones le están dando, digamos, como apuestas a la base de eventos de alta calidad y es las auditorías. ¿Sí? Lo que no nos reportan, digamos que en las diferentes líneas de defensa dentro de gestión de riesgos es muy importante que empiecen a revisar no solamente el proceso y si mi proceso tiene riesgos, sino qué eventos posibles se han materializado. ¿Listo? Con pérdidas o sin pérdidas. Los de pérdidas son más fácil de identificar porque la organización saca un dinero y debe
hacerse responsable. Pero cuando no generan pérdidas, esos son los eventos que usualmente no reportan, no sabemos, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que yo te recomiendo es, si no te lo está reportando el usuario, debes hacer auditorías basadas en riesgos para encontrar esos posibles eventos que se han materializado o han pasado y que no te han reportado. ¿Listo? Obviamente, esto es una construcción de tiempo, ¿sí? De muchas auditorías, de constancia. Las buenas prácticas, como tal, nos dicen que mínimo una vez al año tú deberías monitorear todos tus riesgos y tus controles. Y realmente en la práctica es muy real. Si tú monitoreas mínimo una vez al año tus riesgos y tus controles, vas a traer información adicional a lo que te están reportando. ¿Listo? Entonces, aparte de recopilar eventos, es, si no me están reportando, crea mecanismos. ¿Listo? Y generar cultura. Creo que sin cultura, una base de eventos de alta calidad es difícil porque no te van a registrar eventos. Y si solo traes lo que encuentras en una auditoría, no va a ser, digamos, un gran volumen para una toma de decisión. ¿Listo? Tenemos otra pregunta. ¿Puedo hacer una mezcla de riesgos, identificación sin hacer experimento un evento y eventos para estimar la exposición del riesgo? Debo estimar solamente en base de los eventos experimentados. Para hacer una mezcla de riesgos, identificación sin haber experimentado un evento. Listo. Frente a tu pregunta, Mauricio, para hacer una mezcla entre riesgos nuevos o riesgos identificados y eventos ya materializados, ¿cuál es el deber ser? Inicialmente, si yo no tengo eventos, mis riesgos identificados dentro de la matriz deberían estar cuantificados. Yo, organización, debería saber cuánto me vale cada riesgo. Si yo sé cuánto me vale cada riesgo, sin necesidad de tener eventos, por ejemplo, ya sé cuánto me podría valer un riesgo en algún proceso. O que mis procesos me digan, mis 5 riesgos me valen X cantidad de plata. ¿Listo? Cuando se materializa el evento y le asocio el riesgo, ya debo tener un preliminar o una visión de cuánto yo puedo llegar a perder. Ese es el deber ser. O sea, ahí tú mezclas la identificación de riesgos sin haber experimentado o haber pasado por un evento materializado. Se supone que cuando yo salgo apetito al riesgo, mi apetito como proceso, cuando yo digo dentro de mi presupuesto, este es mi apetito al riesgo, es porque yo conozco cuánto me vale un riesgo. Y si se llega a materializar, puede ser un costo muy similar, ¿sí? O al menos ya tengo ese colchón como tal de dinero. Entonces, sí lo puedes mezclar. ¿Qué pasa usualmente? Las organizaciones identifican riesgos, controles, pero no saben cuánto les vale. Solo los llegan a saber cuando el evento se materializa. Entonces ahí ya sea, mi riesgo vale, me voy a inventar algo, 10.000 pesos. Antes no lo saben, pero el deber ser debería ser que desde la matriz de identificación tú sepas cuánto te vale el riesgo, al menos un valor aproximado. Ese es, ahí ya es la mezcla de identificación de riesgos sin haber experimentado o haberse materializado un evento. Ahí ya tendrías un valor inicial. ¿Listo? Y la última pregunta. Cuando actualizo probabilidad de impacto de riesgos identificados a juicio de expertos ante la ocurrencia de los eventos, frecuencia, ocurrencia y periodo de observación. Listo. Cuando actualizo probabilidad de impacto de riesgos a juicio de expertos. Listo. ¿A qué llamo yo juicio de expertos? Y creo que tu pregunta fue a lo que yo indiqué. Es que cuando tú evalúas un riesgo inherente por variables o calificación directa, usualmente, ¿cómo calificas tú el riesgo? Por impacto y probabilidad. Te sientas con el líder del proceso. El líder del proceso te cuenta su proceso. Valida si esto llegara a pasar, cuál es su impacto y cuál es la probabilidad que pase, de acuerdo a la experiencia de la persona que lidera esa actividad o ese proceso. A eso le llamamos juicio de expertos. Entonces, claro, a juicio de expertos yo puedo decir, ese riesgo es bajo porque su impacto no lo conozco, nunca me ha pasado, y su probabilidad es baja porque hasta el momento en lo que yo llevo no ha sucedido. Cuando se materializa, ya mi calificación de hacer un poco subjetivo a ese juicio de expertos que yo le pregunté al líder del proceso y que los dos llegamos a una calificación, si no se vuelve mucho más real. Ya se materializó el evento, no solo una vez, 3 veces. Ya sabemos que su impacto y su probabilidad no es baja. Ya ocurrió, ya tuvo un impacto organizacional, ya la calificación deja de ser de juicio de expertos o lo que yo creo o yo supongo o como líder del proceso o como especialista en riesgos, sino con información real. Entonces, la base de eventos de alta calidad lo que te va a llevar es a tener información mucho más aterrizada a lo que ya pasó
o lo que está por suceder, ¿sí? Y deja de ser tan subjetivo muchas veces. A eso me refería cuando hablábamos de juicio de expertos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar frente a el siguiente numeral que es trazabilidad y documentación. Entonces, ya hablamos, ¿cierto? Debemos tener un comité como tal, tener definiciones, tener documentación, tener la periodicidad y cobertura como tal de mi base de eventos. Y cuando hablamos de trazabilidad y documentación, lo que hablamos es que cada evento debe ser rastreable. Entonces, acá toma relevancia de pronto la pregunta que me hacían ahorita. Van a haber muchos eventos que no tienen información ni respaldo. Al no tener información o respaldo, simplemente se vuelven una queja y esto no es un evento, simplemente lo comentamos, no es un evento, lo justificamos y cerramos el caso. ¿Listo? Por eso deben tener información de valor. ¿Y por qué es importante documentar un evento? Porque en el momento que pasa, sí, es este caso o el evento puntual, está como fresco en la persona que lo reportó, entonces yo puedo ir a preguntar, puedo documentarlo y puedo tener información real. ¿Qué pasa si este evento no lo documento hoy y pasa un mes y voy y le pregunto a la persona, de pronto ya se le olvidó lo que reportó o la persona ya no está, cambiamos de persona, ya el evento quedó sin estar documentado y yo no tengo la documentación necesaria o no puedo rastrear realmente qué pasó. ¿Listo? Entonces, la acción de apenas nos reportan un evento, dentro de la documentación deberíamos tener un tiempo estipulado, 2, 3 días hábiles de análisis mientras lo asignamos y lo gestionamos y lo documentamos. ¿Listo? Usualmente dentro de la documentación del flujo de eventos está hecho. ¿Listo? Está cómo es ese paso a paso, ¿vale? Cuántos días está entre un trámite y otro hasta antes de cerrar el evento. Entonces, esto también las personas saben, ok, hoy reporté, yo sé que me lleva pronto un correo de confirmación diciéndome, Geraldine, el evento se registró con éxito y tiene un código único. La base de eventos de alta calidad pide que cada evento tenga un código único que lo identifique y así yo puedo también, ¿cierto? Saber, ya sé que en 2 días me dan respuesta. Entonces, ese tipo de cosas es importante ponernos tiempo y no dejar que de pronto este evento se apague, ¿sí? O lleguemos al momento que no tenemos toda la información o poder rastrear lo que necesitamos, ¿listo? Y algo importante es registrar quién lo reportó y cuándo. Estos son dos características de una base de eventos de alta calidad. Si yo sé quién lo reportó, puedo ir a preguntar, puedo rastrear, puedo documentar. Y cuándo es importante porque muchas veces el evento se presentó hace 2 días y yo hasta hoy lo registré. Entonces es importante. Es diferente la fecha que yo lo registro a cuándo sucedió. ¿Listo? Entonces puede ser que sucedió un sábado. Resulta que el sábado no hay nadie administrativo, no lo pude reportar, no hice nada ese día, sino lo reporté hasta el día lunes. Es importante decir cuándo realmente pasó y cuándo yo lo estoy registrando. Entonces, una de las fechas que se maneja en una base de eventos de alta calidad es la fecha de registro, la fecha que realmente inició el evento, que puede ser diferente y la fecha de finalización. ¿Listo? Muchas veces son estas tres más son conocidas, pero manejamos muchas más fechas como la de finalización, la de gestión y otras fechas que nos generan también información. ¿Listo? Y guardar soportes documentales. Creo que cuando tiene evidencia cobra mucho más sentido cuando nos envían un adjunto, un pantallazo, una foto y decimos, ok, es que pasó y tenemos toda la evidencia para saber que es un evento materializado. ¿Listo? Entonces, acá hablamos de algo muy importante que es la trazabilidad de la documentación, ¿sí? Para poder generar, ¿vale? Listo. Adicional, el sexto punto nos habla de uso de tecnología adecuada, que hemos visto entre muchas organizaciones y es súper importante. No tienen formularios, simplemente registran eventos a través de un correo electrónico. Entonces, Geraldine, regístrame el evento como tú quieras, sin estructura. Yo puedo decir, hola, identifiqué un evento, sin fecha, no, hago dos renglones de descripción y lo envío. Al que le asignamos debe validar cuándo inició, cuándo se descubrió su descripción, a qué proceso impactó, muchas más cosas. Cuando tenemos formularios estructurados, tenemos campos, ¿cierto? Obligatorios que sí o sí nos deben reportar. Y cuando hablamos de uso de tecnología adecuada es porque aquí empiezan a sonar cosas súper interesantes. Es qué chévere que mi herramienta tecnológica envíe o emita una alerta automática diciéndote registraste el evento o te etiquetaron en un comentario o
tu evento ya está siendo asignado o tu evento se le registra una pérdida o finalizó, sin necesidad que una persona esté generando, digamos, como retroalimentación a través de un correo electrónico, lo hagan automáticamente. Eso es carga operativa que reducimos. Hay herramientas o las herramientas capturan los eventos. Entonces tenemos plataformas donde está el formulario, diligencias, te capturan el evento, te asignan un código único, tienes campos obligatorios de acuerdo a la normativa, a la regulación, te sacan reportes, ¿sí? ¿Qué nos garantiza esto con las herramientas tecnológicas? Evitar pérdida de información. ¿Por qué? Porque si tenemos campos obligatorios dentro de un Excel, por ejemplo, yo envié el Excel y resulta que sin querer, cuando lo abrí, se me borró la descripción. O no lo guardé y lo hice cerrar y no guardo la información. Estamos perdiendo información, ¿sí? Tenemos muchos también hackeos, pérdidas de información, que se robaron el portátil de la persona que de pronto tenía consolidado todos los eventos. ¿Listo? Entonces, todo este tipo de cosas lo que nos hace es tener información de respaldo consolidada y realmente íntegra. ¿Listo? Y pues lo que decíamos, facilita dashboard, reportes, tenemos información en tiempo real. Muchas veces tenemos una base de eventos, te dicen cuántos eventos tienes, no, espérame, yo abro mi documento y ya te cuento y te digo cuántos. Sí, las herramientas tecnológicas te dicen en línea o en tiempo, volúmenes, cantidades, te dejan filtrar, te dejan sacar reportes mucho más fácil sin necesidad de estar construyéndolos a demanda o mensualmente si lo pide un ente regulador. ¿Listo? Adicional de ese uso de tecnología adecuada, que es lo que más, digamos que proponemos, tenemos controles de validación. Entonces, revisión periódicas de esas bases, auditoría, ven, hay campos vacíos, qué campos son obligatorios, garantizar que los campos obligatorios como tal todo esté diligenciado y coger tal cual evento para garantizar su documentación, la lógica del evento como tal, ¿sí? Y monitorear o auditar la base de eventos, no las matrices. Eso también se puede hacer, pero en otro tipo de auditorías está puntualmente a la base de eventos de alta calidad. Comparación con fuentes externas, también las buenas prácticas son compartidas en el mundo de riesgos. Tenemos países que la regulación ya le pide base de eventos de alta calidad. Entonces, si en mi país, por ejemplo, no tenemos, ¿cierto? Estipulado o aterrizado, ¿cómo se debe hacer? Pues voy y valido otros países que tengan experiencia de cómo se hace y puedo adoptar buenas prácticas. ¿Listo? Comparación con fuentes externas y validar consistencia de datos. Lo que les decía, es muy importante estar monitoreando y controlando que nuestra base cumpla al 100%. Por eso toma mucha relevancia las bases de eventos, digamos, a nivel tecnológico, o sea, que lo monten en una herramienta, porque sabemos que podemos asegurar varias cosas y la operatividad disminuye. ¿Listo? Capacitación y cultura de reportes. ¿Listo? Promover el reporte sin miedo a sanciones, lo que les decía. Capacitar en la importancia de los datos y cumplimiento regulatorio y prevención. Sin de estas tres, el cumplimiento regulatorio no es obligatorio para la organización en la que están o para su país, sí debemos promover que reporten sin miedo, ¿vale? Lo que les decía, podemos ayudarles y darles feedback para que a futuro cada vez lo que nos reportan tenga mucho más valor y capacitar en que estos datos son súper importantes para la toma de decisión. ¿Listo? ¿Y qué nos asegura una base de eventos de alta calidad o qué requiere? Lo que les decía, una gobernanza sólida, o sea, que mi organización y la alta gerencia promueva también que esto es importante y le vean el valor. ¿Y cuándo le van a ver el valor a la alta gerencia? Cuando yo con datos puedo mostrarles cómo estamos. Definiciones claras o conceptuales dentro de la organización, qué es un evento, qué no es un evento, generar cultura, datos confiables, que yo sepa que mi base está siendo muy bien documentada. Tecnología y validación para que mi proceso sea mucho más amigable y cultura organizacional fuerte, que realmente yo promueve que esto esté pasando dentro de la organización como tal. ¿Listo? Usualmente los eventos de la base de alta calidad, acá lo hablamos mucho en operativo, seguridad de información y cumplimiento. ¿Listo? Estos eventos como tal son los más conocidos. ¿Por qué no hablamos de lavado de activos o AML? Porque usualmente un evento materializado en AML es una sanción, una multa, algo o un impacto reputacional gigante que me puede llevar hasta cerrar la organización.
los eventos de los otros sistemas de gestión, lo que nos ayuda como tal es que tenemos pérdidas más pequeñas, pero muchas veces no son controladas en el tiempo. ¿Listo? Esto lo hablamos a nivel mundial, una buena práctica como la base de eventos de alta calidad y que en algunos países ya empezó a ser regulado y obligatorio. ¿Listo? El estudio en LATAM fue un estudio que nosotros generamos, ¿listo? Cada año. Acá lo pueden descargar totalmente gratis y hacemos preguntas de valor que nos ayuden a entender las tendencias en gestión de riesgos como tal, cuáles son las problemáticas de la organización, cuál es ese dolorcito que les hace difícil solventar dentro de la misma y de allí concluimos algo muy importante para este tema y es en Latinoamérica, solo 2 de cada 10 empresas realizan gestión de eventos de riesgos. Esto implica que el 80% no lo hace y esto nos preocupa muchísimo. Si el 80% de las organizaciones no están haciendo gestión de riesgos, digamos que en eventos como tal, solo tienen matrices, me pregunto cómo están tomando decisiones, cómo están calculando su apetito al riesgo. No lo saben. Están sacando un supuesto o un porcentaje no real. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el evento nos dice realmente cuánto estamos asumiendo. Muchas veces las organizaciones que cierran por un evento de riesgos materializados es porque nunca supieron cuántos eventos se le materializaba al año y si pasaba, cuánto están asumiendo realmente. Y el apetito de riesgo no está siendo real. Entonces acá toma mucho más relevancia esta base de eventos de alta calidad y que no solamente sea para el sector financiero, sino para cualquier organización. Tomemos información, hagamos que realmente es la información de riesgos más que una matriz de identificación de riesgos y controles, tome valor dentro de la organización. Qué chévere podría ser decirle a un comité de riesgos o a la alta gerencia decirle, este año asumimos 10 millones de pesos en riesgos. En nuestro apetito habíamos dicho que eran 5. ¿Esos otros 5? Sí, los sacamos, pero ustedes no sabían que estamos perdiendo 10 millones mensuales, anuales, perdón. Ese tipo de información a la alta gerencia es la que realmente impacta y empezamos a generarle valor a esa área de riesgos, que no solamente somos matrices, somos un área realmente de valor, ¿listo? Y transversal a la organización. Hay otro dentro del estudio es que las instituciones financieras, como digamos en Latam, muchos países ya se regula y es obligatorio que las instituciones financieras como tal reporten sus pérdidas, nos dice que reportando pérdidas anuales superiores a 100 millones de dólares por errores operativos en la base de eventos de alta calidad. ¿Por qué nos duele que sea un error operativo? Porque usualmente los errores operativos con controles sólidos los podemos mitigar. Pero si una organización no mapea sus eventos, no sabe cuánto le está costando un error operativo. O muchas veces decimos que ese error operativo nos cuesta muy poquito, sí, pero en volumen, ¿cuánto estamos asumiendo? Entonces acá ya empieza a tomar mucha, digamos, coherencia o relación cuando hablamos de dinero. ¿Listo? También nos dicen que solo el 15,4% de las organizaciones latinoamericanas han cuantificado su exposición al riesgo. Y era lo que les decía ahorita. ¿Ustedes tienen cuantificado cada riesgo? ¿Ustedes cuánto le vale? Creería que muchas organizaciones no lo hacen. ¿Y esto va de la mano de qué? De la falta de base, la falta de una base de registros. Entonces, no tengo cuantificado mis riesgos, tampoco tengo la base de eventos de alta calidad o no manejo eventos. Realmente yo no sé cuánto me vale un riesgo. Impacto y probabilidad en una calificación por decirlo, todo lo soporto. Yo puedo decir que mi riesgo es bajo. ¿Por qué? Porque no tengo evidencia. Porque nunca se me ha materializado. Porque no sé cuánto vale dentro de la organización. Y acá son las sorpresas cuando se materializa un evento y la organización dice, me valió muchísimo porque no lo tenía ni cuantificado, ni en una base de eventos, no tenía historia. Entonces, más que calificar una matriz de riesgos en impacto y probabilidad, lo que los invito a saber realmente cuánto me está valiendo, si eso llega a pasar, como organización, si estamos preparados para asumir. Los errores humanos y procesos mal gestionados son la principal fuente de pérdida. Entonces, lo que les decía, los riesgos operativos, el error humano o los procesos mal gestionados están impactando mucho a las organizaciones. Pero esto no era importante. ¿Por qué no era importante?
porque no sabíamos este tipo de cifras, no sabíamos cuánto nos estaba valiendo, no sabíamos cuánto cuando recolectan las bases de eventos de alta calidad de los sectores financieros y sacan este tipo de cifras, toma mucho valor. Dicen, pilas, resto de organizaciones que de pronto no están siendo regulados. Mire las grandes cifras que nos están reportando. Mejoremos en controles, tomemos decisiones. Pero si yo no tengo una base de eventos y no sé ni siquiera cuánto me vale un riesgo ni un control, realmente tomar decisiones de valor en una organización, más que tener matrices mapeadas, es muy complejo. Adicional, hay costos ocultos, que incluyen sanciones regulatorias, pérdidas de clientes, daños reputacionales, primas o seguros más altas, que era lo que les decía a ustedes. Se materializó el evento, ay no, pero no tuvo ninguna pérdida. Pero un mes después, este impacto reputacional dejé de traer clientes nuevos. Realmente nos impactó, solo que no lo estoy documentando. Entonces, estos costos ocultos o estos impactos ocultos son importantes para la organización. Entonces, hay que monitorearlos, hay que tenerlos presentes. ¿Listo? Y por falta de cultura de riesgo, muchas organizaciones nos dijeron, y esto equivale al 36,1% como tal en nuestro estudio, considera que sin una cultura de riesgos consolidada es poco probable que existan bases de eventos. Y de lo que hablamos, si no hay cultura organizacional, si no nos reportan eventos y no empezamos a generar escultura, cada vez va a ser mucho más, pues digamos, complejo que una base de eventos empiece a madurar en el tiempo y cada vez tengamos información mucho más consolidada, ¿cierto? Entonces, este es un resumen de ese estudio que les invito a que lo lean y que todas nuestras escuelas de riesgos y estos jueves nos gusta traer temas que realmente vemos que le están impactando muchísimo a nuestras organizaciones, que pueden madurar en gestión de riesgos como tal sus sistemas y pueden empezar a tomar decisiones de valor. ¿Y por qué les hablo de este tema? Digamos que es importante más que tener una base de eventos, es empezar a tener información monetaria y qué chévere sería tener un apetito a riesgos, una solvencia dentro de la organización como tal, ¿cierto? Real. Y decir, mire, mi apetito es tal, mi solvencia es tal. ¿Por qué? Porque la historia en la base de eventos me lo dice. No me lo estoy inventando, es información real. Esto hace que el área de gestión de riesgos tome mucho valor dentro de la organización. Y creo que acá un tip muy importante, ¿sí? Dentro de gestión de riesgos es contemos los resultados. Entonces, yo tengo organizaciones que su base de eventos es muy sólida, ¿sí? Que está muy bien plasmada, muy bien aterrizada, hay cultura, pero nunca retroalimentan a la organización. Y qué chévere que hagamos una semana de riesgos donde digamos, mira, ¿sabían que el proceso más crítico es comercial? ¿Por qué? Porque tuvo el evento de riesgos materializados con más impacto económico o sabían que el riesgo de no enviar un correo electrónico, ¿sí? Nos generó todas estas pérdidas. Cuando hablamos con este tipo de información o análisis, realmente retroalimentamos a la organización. Entonces, no solo la alta gerencia, los invito a que todas las personas sepan los impactos que hay detrás de esta base de eventos, porque allí generamos cultura. ¿Listo? Cuando yo sé que si yo no envío un correo electrónico me vale 500 pesos y que si no envié tantos al año genere un impacto económico, genero cultura y conciencia. Cuando tenemos conciencia de lo que hacemos, realmente hacemos que madure la cultura, madure a nivel de la gestión de riesgos todo el sistema y cada vez seamos más sólidos en la información que tenemos. ¿Listo? Antes de pronto, si tienen más preguntas, que ahorita las contestamos, vamos a hacer una simulación dentro de Pirani de cómo nosotros garantizamos la base de eventos de alta calidad a través de nuestra herramienta. Entonces, si no estoy mal, Juan Diego me confirma si ya enviaste el link. Sí, ya les envié el link en el chat, perdón. Ahí lo pueden ver. También les compartí el link de el estudio que estaba mostrando Gerald. Y por último les compartí el link para que puedan agendar una reunión y conocer más sobre Pirani si llegan a tener alguna duda. Todo está en el chat, así que pueden ir a revisar. Súper, súper, súper. Listo, dejemos que nos cargue aquí el demo y ingresamos a poderlo validar. ¿Listo? Entonces, confírmame si han podido ingresar para que de pronto hagamos el ejercicio a tiempo. Porfa, si tienen alguna duda o inquietud, la van escribiendo y Juan Diego me va a ayudar. Listo. Aquí ya les estoy preguntando si pueden ingresar. Si pudieron ingresar, por favor, confirmen en los comentarios. A ver con quiénes contamos para hacernos el seguimiento. Listo, súper.
Bueno, básicamente dentro de Pirani, nosotros somos un GRC, ¿cierto? Tenemos diferentes sistemas. Vamos a hacer la prueba dentro de riesgo operativo. ¿Listo? Dentro de riesgo operativo hay un módulo que se llama eventos. ¿Listo? Nosotros como tenemos estructurado a Pirani, tenemos un dashboard que es un resumen de los datos, proceso, riesgo, causa, control, que esto es matrices de riesgos, y tenemos eventos. Dentro de eventos siempre van a encontrar el listado de todos los eventos o los eventos que yo he reportado, he sido asignado, y un botoncito que dice reportar eventos. Este es mi formulario de eventos. Pirani tiene diferentes mecanismos de reportar un evento. Tenemos un formulario externo por si mi organización solo quieren que tengan un formulario y reporten y lleguen a Pirani o estén dentro del formulario principal. ¿Listo? Entonces, también lo pueden registrar desde el celular. Tenemos diferentes mecanismos de acuerdo a la organización para que nos reporten eventos. El reporte de eventos o el formulario, digamos, predeterminado es el nombre del evento, dónde ocurrió el evento, la descripción, pueden adjuntar evidencia y jugamos con dos fechas que son súper claves. Fecha de inicio y fecha de descubrimiento. Entonces, momento en el que se materializó el evento, que es la fecha de inicio, y momento en que se percató del evento como tal. ¿Listo? Estas dos fechas y estos campos son lo mínimo que yo debería tener. Adicional a esto, entre más campos de documentación tengamos, mucho mejor. ¿Listo? A medida que yo voy registrando mi evento, ¿listo? Tengo diferentes fechas que Pirani va diligenciando. Entonces, aquí terminamos el error operativo frente a que fecha de inicio la colocamos, fecha de descubrimiento la colocamos, la fecha de registro es automática cuando yo registro el evento. Y es acá acabamos la manualidad de pronto de que puede ser que esa no sea la fecha de registro, no tenga la fecha de registro. Acá tenemos calidad de data cuando ya automáticamente la diligencia del sistema. Si el evento ha finalizado es cuando yo cambio del estado de progreso a finalizado automáticamente la diligencia. Este tipo de integridad de data es lo que buscamos en una base de eventos de alta calidad. Aparte del reporteador, tenemos un asignado. Entonces, el reporteador puede ser cualquier persona de la organización y el asignado usualmente es un equipo de riesgos asignado a validar los eventos materializados. Otra pregunta súper importante, si es un evento, sí, sí o no. Si le decimos que no, hay que justificarlo. Entonces, yo le puedo decir, Natalia, esto no es un evento, te justifico. Te envío la nota y te llega una notificación automática donde te dice, Natalia, no es un evento y te lo justifica. Entonces, mira que la gestión, a pesar de que yo estoy validando, ya automáticamente Natalia sabe si sí o no es un evento de gestión. Aparte, empiezan a dispararse en alertas automáticas. Cuando creaste un evento, al asignado le dicen, te asignaron un evento. Entonces, este tipo de operaciones manuales que hacemos al enviar como tal correos electrónicos o avisar a la persona que es dueña o reportear un evento, lo hace Pirani de manera automática. ¿Qué más tenemos? Si genera pérdidas o no. Y acá toma relevancia las asociaciones. Entonces, este riesgo, ¿qué riesgos tiene asociado este evento, por ejemplo? Entonces decimos, este riesgo, ¿qué causa o consecuencia de ese riesgo tenemos asociada y qué control fue el que falló de ese riesgo? De esta manera, ¿qué hacemos? Le asociamos de las matrices de riesgos qué fue lo que nos falló. ¿Listo? Y adicional, ¿qué proceso está implícito? Entonces ya sabemos cuál es el proceso, cuál es su riesgo, cuál es su causa y su control. Adicional, si de este evento nace un plan de acción. Muchas organizaciones generan planes de acción por evento porque van a hacer una acción correctiva frente a lo sucedido. ¿Listo? Y podemos asociarle su plan de acción asociado. ¿Listo? Adicional, tenemos pérdidas y recuperaciones y acá lo que decimos es las pérdidas, ¿listo? La fecha de contabilización de esa pérdida, la hora, el monto, la cuenta contable afectada y una descripción y podemos crear cualquier otro campo para terminar de documentar. Y en recuperaciones igual fecha de recuperación, hora de contabilización, qué tipo de recuperaciones, si es por un seguro, una póliza u otros medios, el monto y la cuenta contable. Automáticamente Pirani, ¿qué hace? Te suma todas las pérdidas, las recuperaciones y te dice la cuantía neta. Este valor es súper importante. La cuantía neta es lo que estamos asumiendo como organización de este evento. Adicional en reportes podemos ver lo que perdemos en todos los eventos. Cuando yo ya termino el registro, ya lo asigné, estoy seguro, tengo toda la data, lo finalizo. ¿Listo? Tiene toda su información asociada.
Adicional, en reportes, ¿qué puedo tener? Puedo tener eventos por prioridad y estado, sino cuál es un evento de prioridad y pérdida neta por proceso de riesgo. Que esta es la gráfica, digamos que una de las gráficas más chévere, y es el ranking. Acá sabemos los 5 procesos con mayor número de eventos asociados y materializados, ¿listo? Y los 5 riesgos más materializados del año y con mayores pérdidas. Entonces, qué chévere yo decirle proceso comercial, tú tuviste solo un evento este año, pero tu evento es el evento con mayor pérdida. O riesgo de fraude interno en contabilidad, fueron 3 eventos con la mayor pérdida. Esto ya es información real que hemos tenido de la base de eventos. ¿Listo? Entonces, más que un reporte para un ente certificador o regulatorio, es, aparte de la buena práctica, y tenemos información real. Tenemos información que nos está pasando dentro de la organización. Tenemos la base consolidada para impactar la calificación del riesgo inherente y impactar la calificación de controles. Cuando hacemos eventos y tenemos un gran volumen y son eventos como tal que queremos gestionar y gestionamos, tenemos información real. ¿Listo? Acá validar no tenemos otra pregunta. Lo que los invito también es si tienen alguna duda puntual, de pronto dentro de la exposición, pueden generar una reunión y hacer algo muy puntual ya, pero directamente dentro de su organización. ¿Listo? No, yo hago parte del equipo de Customer y los voy a estar apoyando, entonces los invito como tal. Creo que tenemos 2 preguntas, Juan Diego. Voy a leerlas para poder contestarlas. Dice Ricardo, una llamada a un cliente haciéndose pasar por la empresa para solicitar un pago se puede considerar una materialización de riesgo y en caso tal, ¿qué mecanismo de control se pueden proponer para mitigar? Primero, Ricardo, sí sé, eso es un evento, ¿listo? Donde ellos logren tener toda la información de la organización y hacerse pasar por tu empresa y logren ese pago a una cuenta diferente, por ejemplo, de tu organización, se materializó el evento, ¿listo? Es un pago que dejaste de percibir, un pago que le hicieron a un tercero que no eres tú o tu organización. Lo primero que te recomiendo aquí como control son mecanismos. Cuando haces un contrato con un cliente o un proveedor, los mecanismos de informaciones, que dejes los teléfonos autorizados, las cuentas bancarias autorizadas y el personal autorizado. ¿Listo? Entonces, si son pagos que te pueden hacer a cualquier, digamos, cuenta bancaria, normalmente lo que te recomiendo es, si ya sabemos que, por ejemplo, Pirani se paga mensualmente, 5 días antes de que se emita cada factura, tú les recuerdes los canales autorizados de pago, ¿sí? Y también hagamos mucho énfasis en que si se hace el pago fuera de esas cuentas autorizadas, no son la organización, ¿listo? Entonces son medios de mecanismos, son correos electrónicos, ¿sí? De recordatorio de los canales autorizados antes de esa facturación, por ejemplo. ¿Listo? Pero si te llegara a pasar, sí, se puede considerar. Digamos que la persona llamó, no logró hacerse pasar por la organización. Es un evento sin pérdidas, pero que debes tener mapeado. ¿Listo? Porque quiere decir que tienen el mecanismo, tienen la información de tu organización y por eso se están haciendo pasar por la organización. Posiblemente hay alguna fuga de información o alguien que conoce muy bien, ¿sí? Que ese pago se tenía que hacer. Entonces, aparte de que hay un evento, ¿cierto? Que es que se están haciendo pasar por tu organización, hay un riesgo involucrado y es que hay fuga de información confidencial dentro de la organización. Usualmente nadie externo se entera cuándo se va a hacer un pago o un proveedor, cuánto te debe o cuándo te debe pagar, si dentro de la misma organización no hay alguien que conoce esa información. ¿Listo? Entonces ahí ya, aparte de que es un evento, no te genera una pérdida, pero es un evento materializado. Están tratando de suplantarte. Entonces sí lo debes tener mapeado, investigarlo, ver los riesgos asociados y empezar a investigar quién dentro de tu organización está sacando esta información. Por lo que te decía, no cualquier persona tiene acceso a saber cuándo me pagan y qué cliente me debe, ¿listo? O qué proveedores yo tengo. ¿Tienes una lista de eventos por categoría de riesgos? Dale, déjame, ya te muestro alguna organización que tenga esta información. Listo, Juan Diego, creo, no sé, Juan Diego, si tienes algo más que ir indicando mientras yo muestro el ejemplo de una organización con los Listo. campitos obligatorios. Mientras tanto, les quiero recordar antes de irnos que al finalizar esta sesión
se van a encontrar con una encuesta y que desde ya les pido por favor que nos ayuden respondiendo esa encuesta porque para nosotros es muy importante saber qué opinan ustedes de estos espacios y cuáles son esas observaciones que tienen para seguir mejorando nuestros contenidos en la Escuela de Gestión de Riesgos y desde ya que se agenden el próximo jueves. Tenemos una sesión en la que hablaremos sobre universos auditables, pensamiento basado en riesgos y actividades críticas. Para que lo tengan en cuenta, les hacemos la invitación desde ya. Igualmente, si ustedes están inscritos en la Escuela de Gestión de Riesgos, les va a llegar un correo de recordatorio, pero también pueden agregarlo a su calendar para que sea mucho más fácil tener presente estos espacios. Y si desean Listo. conocer algo más sobre Pirani, ya saben que ahí les dejamos el link para que se agenden una reunión de 15 minutos o media hora y puedan ahí tener una conversación mucho más profunda sobre cómo les podemos ayudar. Súper bueno. El ejemplo que nos pedían de la clasificación de riesgos, chicos, en Colombia, por ejemplo, ya tenemos un listado de clasificación de riesgos. Usualmente son 7 clasificaciones en el nivel 1. Este es un campo jerárquico que si yo escojo una opción, la opción 2 y la opción 3 van ligadas a esa opción. Y es fraude interno, fraude externo, relaciones laborales, clientes o productos o prácticas empresariales, daños a activos fijos, fallas tecnológicas y ejecución administrativa y procesos. Si yo escojo fraude interno, automáticamente ya tenemos un listado en el nivel 2 y así es por seguridad de sistemas, ese fraude interno porque se generó por fallas en los sistemas, actividades no autorizadas, hurto, fraude interno u otros. Esta opción u otros es puntualmente de cada organización, ¿listo? Esto lo podemos complementar de acuerdo al corte de la organización. Y la clasificación 3 vuelve y nos dice, ok, ya sabemos que fue seguridad de los sistemas, ¿qué pasó? Hurto de información, vulnerabilidad de un sistema, daños o ataques informáticos. Cuando generamos la clasificación de riesgos en los 3 niveles tenemos mucho más detalle de lo que pasó. ¿Listo? Entonces los invito, esto no es nuevo, esto no nos lo estamos inventando, ya hay normativas, regulaciones que nos dan este tipo de listados. Lo único que tenemos que hacer es implementarnos dentro de la organización, tratar de, como tal, aterrizarlos a cada una de nuestras organizaciones, entenderlos y empezar a adaptarlos. ¿Listo? Y mi mayor consejo para todos, y con esto termino, es inicien. Lo más importante es iniciar. No importa si nunca hemos hecho gestión de eventos, iniciemos para empezar a tomar historias a través de un año. Ya van a tener información y madurez en gestión de riesgos hasta que lleguen a un periodo de tiempo tan sólido que realmente evolucionen en gestión de riesgos. Para mí es un placer siempre acompañarlos en estas capacitaciones de cultura al riesgo. Espero verlos en otro momento. Listo, y muchas gracias por toda la atención prestada. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego.